Vale. Bueno, pues nada, lo primero comentaros, muy a mi pesar, supongo que ya los que estáis en plan LOE, habéis dado cuenta que todavía no tenéis operativo la plataforma. Eh, ayer o antes de ayer escribí a la consejería otra vez para meterles prisa, pero no había manera. Mañana ya llamaré telefónicamente quejándome, poniendo que me queja oficial porque entiendo que es una cosa que debería estar ya, si no, los que estáis ahí en plan antiguo, pues no tenéis acceso a los materiales. Entonces, sabéis que en mi módulo lo que he hecho es hacer un drive y os he mandado el enlace donde voy dejando los PDFs de los materiales, los ejercicios que voy poniendo, etcétera. ¿No? ¿Hay alguien que no haya recibido eso? Vale. Le voy a mandar, porque estaba hablando antes con el profesor que estaba antes, con Gabriel, y voy a mandarle a los profesores que dan en segundo los listados de los módulos que os quedan a cada uno para que sean conscientes de los alumnos que están en sus módulos, que no están en el plan 9 y por lo tanto no tienen acceso a los materiales, para que hagan algo parecido a lo que he hecho yo mientras que ponen la plataforma esta, es decir, que os pongan un drive con el material para que podáis ahí coger cosas o entregar prácticas mediante dejándolas en el drive o mediante correo, ¿vale? Para que, mientras que eso, ya os digo, mientras que la plataforma pues matricula. Tenemos los cursos creados en EAD LOE, tenemos los cursos creados, pero no tenemos ni a los alumnos matriculados ni los contenidos que se supone que deberían cargarlos con lo que había con lo que hay en la otra plataforma, en la plataforma de EADFP. Vale, eso en cuanto a temas de un poco de organización y tal. En cuanto al tema del módulo, voy a compartir toda la pantalla. Aquí, compartir. Vale, y os voy a... Vale, esto es el Loom nada, lo quito. Supongo que no sé si habéis visto. Vamos a aquí. Vale. El último día, creo recordar que el último que vimos fue el cómo montar los entornos de desarrollo para PHP, tanto usando SAM instalado en un Windows como con Docker, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si vamos aquí a comunicación y nos vamos a la presentación del módulo, eh, me voy a ir al calendario orientativo para que veáis un poco por dónde vamos. Se supone que hoy estamos a octubre, a 2 de octubre. Digamos que esta semana se acaba la unidad 2, es decir, la idea de la unidad, o sea, la idea es que ya acabando la unidad 2, eh, hayáis visto un poco, hayáis practicado cómo hacer cosas en PHP, hayáis usado el entorno por el que por el que hayáis optado para trabajar. Y es verdad que no he puesto todavía la tarea de la unidad 2, ¿vale? La pondré esta noche para que la tengáis y os daré un plazo también para... Van a ser algunos ejercicios pues parecidos a los que os he puesto aquí, ¿vale? Aquí recordad que en el RA2 tenéis una serie de ejercicios PHP que la idea es que los practiquéis. ¿Alguien se ha puesto a practicarlo? ¿Habéis estado trasteando? Sí, Vale, y bueno, entiendo que más o menos si tenéis alguna duda podéis, aunque sea a mitad de semana o no tenéis por qué esperar a la tutoría, escribirme, oye, pues esto no lo entiendo, esto no me sale y yo lo resuelvo durante la semana, ¿vale? Como veis aquí en recursos, estos ejercicios también a los que sois de plan LOE os lo he puesto en el drive que os he compartido, ¿vale? Lo tenéis ahí para poder hacerlo y os pondré esta semana también las soluciones para que veáis si lo habéis hecho bien o no. En cuanto a otros recursos que he añadido esta semana, he añadido esto que es un manual de configuración de Xdebug con SAM y Visual Studio Code. A ver, vale. Bueno, el calendario orientativo, lo dicho. Vamos ya, se supone que vamos ya
o sea, vamos a acabar la unidad 2, lo que es cosas de PHP lo deberemos tener ya más o menos cómo trabajar con array y tal, aunque luego podéis recurrir cuando os pongáis a hacer otra cosa. Y vamos a empezar la semana que viene sería, según el planning, tendríamos que ver la unidad 4, ¿vale? Sabéis que la unidad 4 va antes que la 3, porque en la unidad 4 vamos a ver temas de cookies, sesiones y un poco autenticación propia que integra el navegador, el Apache, con PHP. Ahí hay un sistema de autenticación propio. Y ya para la siguiente semana empezaremos con conexión a base de datos desde PHP. ¿Vale? Entonces la idea es que vosotros veáis un poco por dónde vamos para ir siguiendo el ritmo a la hora de veros los temas y de practicar cosas. Entonces, mi idea hoy era, si nadie me tiene ninguna duda o quiere que veamos otra cosa, mi idea era enseñaros cómo hacer la configuración del Xdebug en el SAM, que instalé el otro día yo en la máquina virtual con Windows, y para que veáis cómo hacer la depuración paso a paso, que como os dije el primer día es bastante importante a la hora de luego detectar problemas en los ejercicios, ¿vale? Entonces, mi idea es hacer eso y configurarlo ya aquí para que veáis cómo se hace con un Windows y un SAM y el Visual Studio Code, y acto seguido ver un poco, si queréis, la unidad 3, no, la 4, perdón, y ver un poco, explicaros así, hacer una primera introducción a lo que son las cookies y lo que son las sesiones, ¿vale? Para que veáis un poco la diferencia cuál es. Vale, entonces, además de este manual, que ahora lo vamos a ver, os he dejado un enlace al repositorio de GitHub que yo usé para hacer el entorno de desarrollo SAM usando Docker, ¿vale? Entonces, siguiendo estos pasos, pues se supone que deberíais, bueno, lo hice yo el otro día y visteis que pues levanté el servidor, tanto de base de datos como el Apache, etcétera, y funcionaba el PHP en un directorio local. Tengo pendiente, a ver si lo puedo hacer, o un manual o un vídeo sobre los pasos a seguir para, en este entorno con Docker, tener también la depuración paso a paso, ¿vale? Que también es interesante. Hoy lo vamos a hacer con SAM. Entonces, para ello, pues bueno, vamos a abrir este manual, que es el que os he dejado en la plataforma, y veis que lo primero que me dice es que debo instalar en el Visual Studio Code la extensión la extensión PHP debug, ¿no? Vale, pues entonces me voy aquí a mi Windows y en el Visual Studio Code lo abro y vamos a instalar aquí. Ah, ya me pasa lo mismo que la otra vez. ¿Qué es eso? Sí. Que no se ve la... No entiendo por qué. Ventana... Es que no entiendo por qué no... Ahora. Vale, estamos en Visual Studio Code y nos vamos aquí a las extensiones. Esto lo voy a cerrar. Esto también lo cierro. Y vamos a buscar PHP debug. Tenéis que instalar esta extensión. Veis que la que pone que está desarrollada por Xdebug o Xdebug, ¿de acuerdo? La que pone Robert Lu, no, esta, la primera, ¿vale? Le damos aquí a instalar, le decimos que confiamos en él y la instalamos. Y mientras se instala, aquí veis que tenemos los pasos a seguir para configurarlos. Y lo primero que tenemos que hacer es, en donde tenemos instalado PHP, tenemos que instalar, porque nosotros hemos instalado aquí la extensión, pero para que funcione con Visual Studio Code, pero también tenemos que instalar el Xdebug en nuestro PHP. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es, tal como dice aquí, tenemos que
nos dice coger y la información que nos da PHP Info de nuestra plataforma PHP, copiarla y pegarla en esta URL que va a salir aquí, que ahora la vamos a ver, y entonces nos devuelve el fichero DLL, la librería dinámica que tenemos que descargar para nuestro entorno. Entonces, para hacer esto, lo primero que vamos a hacer es arrancar nuestro SAM. Le damos aquí al C SAM y acordaros que yo usaba el panel de control, el SAM control, aquí está, y le digo arráncame, de momento el Apache, porque base de datos no vamos a usar y así consumimos menos recursos. Iniciamos Apache y si queréis le dais aquí a admin y automáticamente nos abre la página principal de inicio. Si le damos aquí a PHP Info, a esta opción de menú, nos devuelve toda la información del PHP que tenemos instalado, ¿de acuerdo? De hecho, si yo ahora aquí hago un control F y le doy a Xdebug, veis que no aparece. Es decir, no tengo instalado Xdebug en mi PHP. Entonces, lo que nos dice aquí en el Visual Studio Code, esta extensión que tenemos que hacer es la información de PHP Info, meterla en esta URL que hay aquí. Entonces, venimos aquí y decimos, venga, control A para seleccionar todo, control C, y me voy a la extensión aquí y pincho en este enlace. Le decimos que sí, que me abra este enlace, y aquí control V para pegar todo lo que venía en el PHP Info, ¿vale? Y lo siguiente es analizarlo. Le damos aquí a analizar y ya me dice que la DLL que tengo que descargar es esta. PHP debug 34582 tal. Entonces pincho aquí y descargo esta DLL. Vale, le doy a guardar como y la guardo en descargas. Me la voy a guardar como directamente como PHP debug.dll. En lugar, le quito todas la guardo como PHP debug, ¿vale? Vale, aquí me va a decir que es una DLL, que si esto lo queremos conservar, que puede ser peligroso, le decimos a conservar y aquí le pinchamos en mantener de todos modos, ¿vale? Esto es para que el antivirus que lleva integrado Windows 11 pues no bloquee el fichero, porque es una DLL. Vale, una vez que está descargada, si me voy bueno, esto ya lo puedo cerrar, esto también. Y si me voy al Visual Studio Code veréis que lo que he hecho es lo que me dice aquí. En el fondo me dice que tengo que descargar y que, bueno, es que eso lo decía, es verdad que lo decía aquí. Aquí cuando le hacemos control V. Ay, no me ha dejado. Vale, espera un segundo. PHP Info, lo voy a repetir para que lo veáis. Control A, porque no me deja seleccionar todo. Bueno, pues nada, si no me deja, el control A no funciona. Que esto al ser una máquina virtual siempre tengo problemas con el teclado, etcétera, etcétera. Control C. Bueno, voy a hacer el botón derecho copiar. Y me voy aquí y le digo botón derecho pegar. Y cuando le doy aquí, analizar. Aquí me da también las instrucciones. Me dice descargarla, cambiarle el nombre a PHP Xdebug, que es lo que he hecho, y hay que copiarla en el directorio SAM PHP ext, en el directorio C, donde hemos instalado nuestro SAM. Pues nada, yo me vengo aquí, me voy a descargas y le digo el PHP Xdebug, control C, y me voy a la unidad C, a SAM PHP ext de extensiones, aquí, y le doy, veis que no está PHP Xdebug, control V, aquí lo tengo, ¿vale? Ya la tengo ahí. Ese es el siguiente paso que me indica. Y después me dice que actualice el php.ini, ¿vale?
el php.ini, si habéis estado viendo los apuntes, cuando yo tengo un entorno SAM, la configuración del PHP, de funcionamiento de la programación en PHP, hay un fichero que se llama php.ini donde vienen muchos parámetros. Uno de los parámetros que viene, por ejemplo, que se suele modificar bastante, es el de el tamaño máximo de ficheros que se pueden subir. Sabéis que en PHP tú puedes cargar archivos y un parámetro que suele modificarse es ese porque normalmente la limitación es de ficheros muy pequeños. ¿Vale? Entonces, aquí me dice que haga esto y que le ponga esto, pero si nos vamos a Visual Studio Code, aquí me dice más cosas, ¿vale? Me dice que para configurar esto tengo que ir al PHP-ini y poner esto, Xdebug Mode. Bueno, yo he probado hoy y en el manual que yo he dejado habla de esto y aquí dice, yo después de probar varias cosas, lo que me funciona es esto, en el php.ini poner estos tres parámetros, estas tres cosas, Zen Extension, Debug Mode y Xdebug Start with Request, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a poner en el php.ini. ¿Cómo podemos ir al php.ini? Pues venimos aquí y decimos, tenemos dos formas, o ir directamente a csam php, php.ini creo que era, ¿vale? Bueno, estaba aquí. Csam php.ini o coger y aquí desde el panel de control, creo que en config, en config me abre todos los ficheros de configuración y entonces pues tengo uno que es php.ini. Si yo pincho aquí directamente me abre con el bloc de notas ya el php.ini. Entonces me vengo al final y le pongo, vengo aquí y le pongo, a ver, esto era en, a ver, ocultar, Zen Extension igual a Xdebug, pues nada, venimos aquí y ponemos Zen Extension igual a Xdebug. Luego, siguiente, xdebug.mode igual a debug, xdebug.mode igual a debug, y por último xdebug start with request igual a yes. xdebug.start with, ¿por qué no funciona la H? No lo entiendo. La H mayúscula sí y la H normal no. Esto tendrá su explicación lógica, pero no sé cuál es. A ver. ¿Por qué la H no va? De verdad, ¿eh? Teclado en pantalla. A ver, aquí. With request igual a yes. No entiendo por qué la H no va, de verdad. Vale, archivo, guardar. Cerramos. Y nos dice, si vamos aquí al esto, nos dice que, no, era aquí donde lo decía, que reiniciemos, es por lo de ocultar, la opción esa de ocultar es la que impide que, me dice que reinicie el Apache, ¿vale? Bueno, esto ya lo podemos cerrar, me vengo aquí, Apache Stop, Apache Start. Ahora, si yo me voy al PHP Info, después de haber hecho eso en el php.ini y poner la librería, si yo le doy a buscar Xdebug, veis que ya me aparece. Me aparece que ya tengo el Xdebug puesto en el PHP y conectado a Apache. Vale. Siguiente cosa que hay que hacer, lo explica aquí en la... Bueno,
aquí lo explica, pero yo os aconsejo que sigáis el PDF que yo os he pasado. A ver, que es este. En el que lo siguiente que hay que hacer es ir a la extensión PHP debug y editar el setting.json y poner esto. ¿Vale? Entonces venimos aquí, venimos a la configuración, que podemos dar aquí a file, no edit. ¿Dónde estamos? Preferencias, setting o control y coma. Si le dais al control y a la coma se abre automáticamente. Y aquí si nos damos a extensiones o buscamos PHP debug, directamente nos aparece el PHP debug y le damos aquí a edit settings.json. Y aquí tenemos que poner dos parámetros. Tenemos que poner el PHP debug executable path, que eso es PHP debug executable path, que hay que poner C, SAM, PHP. Pero para que no haya problema, escapamos, lo del concepto de escapar, ¿os acordáis? De programación, de entrada-salida. Ponemos dos contrabarras porque la contrabarra puede tomarse como un carácter especial para poner un código ASCII. Entonces ponemos CSAM PHP. Entonces venimos aquí y le decimos, venga, la ruta del ejecutable es C2 puntos, contrabarra, SAM, contrabarra, PHP. Ya empezamos con la H. Esto tiene que ser porque está asociada a algún... Tiene que estar asociada a alguna clave. Teclado en pantalla. Vale, entonces hemos dicho que PHP, vale. Y luego lo siguiente que tenemos que poner es PHP validate executable path, ¿no? Pues nada, lo ponemos PHP, de verdad, php.validate.executable path. Vale. Estos son dos puntos y aquí hay que poner C2 puntos SAM PHP php.es, una ruta al fichero ejecutable de PHP. C2 puntos, vamos a poner la C en mayúscula, C mayúscula, 2 puntos, contrabarra, SAM, contrabarra, PHP, contrabarra, PHP, ahora sí va la H, punto exe. Ahora va la H, de verdad. Esto de las máquinas virtuales. Vale, pues una vez que eso, control S para guardar. Y cerramos. ¿Vale? En principio con eso ya estaría configurado todo. El puerto que nos deja por defecto y tal. Ahora veremos eso para qué sirve. Entonces, cuando queremos ejecutar algo en modo depuración, lo que tenemos que hacer es, primero, en modo depuración, lo que tenemos que hacer es coger y poner un punto de ruptura, un breakpoint, en el fichero, por ejemplo. Imaginaros que este es el fichero que yo hice el otro día. Acordaros del tema de las variables, que estuvimos viendo lo de las variables, cómo asignar y tal. Pues yo, en la parte de la izquierda de los números, pues tengo para poner un breakpoint, un punto de ruptura. De manera que cuando yo ejecute este script en modo depuración, cuando ponga el Visual Studio Code en modo depuración y yo acceda a este fichero en el servidor, al tener configurado Xdebug, lo que va a hacer va a ser mandar una señal al Visual Studio Code y se me va a parar en el punto de ruptura y se me va a poner el Visual Studio Code para ejecutar paso a paso. Que es bastante interesante, como ya he dicho, para eso, para hacer que
ver los valores de las variables, porque normalmente lo que suele pasar es que una variable que nosotros creemos en código que tiene un valor, pues luego no tiene eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se ejecuta esto? Una vez que hemos puesto el punto de ruptura, le damos a esta opción, que es ejecutar y depurar. Y le damos a Run and Debug, ¿vale? Y entonces aquí en las opciones que nos aparece, esto nos aparece la primera vez que en un directorio hacemos esto. Le damos a la opción Listen for Xdebug, es decir, pone al Visual Studio Code, lo pone a escuchar peticiones de debug de alguien, ¿no? Y las peticiones que van a venir van a ser del PHP que lo tenemos configurado en nuestro servidor web. Entonces le damos aquí, le decimos permitir, porque esto lo que pone es, en el puerto 9x3 pone aquí escuchar a un proceso. Entonces una vez que tenemos esto así, la indicación de que esto está ejecutándose en modo debug es esto. Tenemos aquí los botoncitos estos, de manera que yo ahora me voy. ¿Cómo ejecuto esto? Pues me voy al navegador y le digo, venga, pues en el navegador voy a poner, creo que era UT02, que le había puesto donde estaba este. No era UT02, UT, falta la T, evidentemente. ¿No? Vamos al directorio, a ver, esto estaba aquí. Vamos a ver dónde lo teníamos. Estaba en C, SAM, htdocs. Ejercicios UT02. EJ UT02. Pues nada. Venimos aquí al navegador. Ejercicio UT02. A ver si me lo toma todo en minúsculas. Sí. Y le doy al ejercicio 1. Entonces cuando le doy, veis que en lugar de haberse cargado, haber puesto lo que ponía la semana pasada, se queda aquí pensando y veis que aquí se activa el icono del Visual Studio Code, se pone ahí intermitente. Entonces si vamos al Visual Studio Code, vemos que me indica que está por esta línea, que es donde yo tenía el punto de ruptura, y tengo activadas estas opciones, que es la ejecución paso a paso. Estos comandos, ¿es necesario que explique para qué sirve cada botón? ¿O acordáis de la depuración? Si es rápido, se agradece. Sí. Venga, pues como va a ser rápido, mirad. El continúe, este es para, se ha parado en ese punto de ruptura, sigue el programa, para que siga el programa hasta el siguiente punto de ruptura, ¿vale? El step over es para ejecutar paso a paso. Por ejemplo, si yo le doy una vez, lo que va a ejecutar es esta instrucción. Ahora mismo se ha parado antes de ejecutar esta línea. Y de hecho, la variable nombre, veis que aquí nosotros, lo interesante de ejecutar paso a paso es que tenemos los datos, los valores de las variables locales del script, pero también tenemos acceso a las variables superglobales. Estas variables que, si habéis leído los apuntes, habla de ellas, ¿no? Pues los datos del servidor, etcétera. ¿Veis? Que tenéis acceso a todo eso. Y luego a constantes, etcétera. Entonces, si yo le doy al step over, lo que hace es ejecutar la línea por la que va, ¿vale? Y al ejecutarla, nombre ya tiene un valor y la ejecución del programa va por esta línea. Si aquí hubiera una llamada a una función que yo haya definido en mi programa, si yo hago el step over, lo que hace es ejecuta esta línea y la función la ejecuta sin meterse dentro del código, ¿vale? Ejecuta línea a línea sin meterse dentro de las funciones. Sin embargo, si yo aquí pongo step into, lo que hace es, si aquí hubiera una función, dentro de esta instrucción hubiera una llamada o alguna función que yo hubiera desarrollado, el step into se va a meter a ejecutar esa función paso a paso también, ¿vale? Y luego el step out lo que hace es que cuando yo estoy dentro de una función o procedimiento, pues si le doy aquí, lo que hace es, no va paso a paso, ejecuta de golpe todo lo que haya en ese procedimiento o función y se sale fuera, ¿vale?
Y esto es reiniciar, pues bueno, se supone que sería por reiniciar el este. Y luego esto para parar el programa y no seguir ejecutándolo. ¿Vale? No sé si ha sido muy rápido, porque yo me enrollo mucho, pero bueno, la idea es esa. Entonces, lo normal es que usemos esta, o si tenemos alguna función que queremos meternos esta. Si yo le doy aquí, seguiría la ejecución y veis que ya aquí se ha parado todo. ¿Por qué? Porque ya ha acabado la ejecución y en el navegador tengo la ejecución de mi programa. De hecho, se supone que si yo voy haciendo, si yo cojo y digo, yo aquí pongo, venga, pues voy a poner el nombre 3 veces. Control C, Control V. Vale. ¿A qué idioma? ¿En qué idioma? No, esto no estoy hablando contigo. Vale. Vamos aquí. Le voy a poner 4 instrucciones, ¿no? Yo pongo una en la primera y volvemos a lo mismo. Esto, no hay que, una vez que lo tenemos en modo depuración, si queremos pararlo, tenemos que darle aquí a detener y ya se acaba el modo depuración, ¿vale? Si se para el modo, voy a guardarlo, control S. Si yo no estoy en modo depuración, la diferencia es significativa, porque si yo hago aquí recargo, se ejecuta 4 veces. Sin embargo, si yo me vengo aquí y le digo aquí, run and debug, vale, como no he creado el fichero launch, cada vez que le dé ahí tengo que darle a listen for debug. Si yo ejecuto creo un fichero launch JSON en el raíz del proyecto, cuando le dé aquí directamente se va a poner en ese modo, pero bueno. Yo ya lo tengo en modo depuración ejecutándose aquí, entonces si yo voy aquí y le digo, venga, recárgame. ¿Veis que se queda ahí? No ha empezado ni a devolver nada, o sea, no ha cargado la página, entonces yo me voy aquí y cuando le digo, venga, ejecuta el primero, ejecuto este, si me voy aquí, vale. ¿Esto por qué pasa? A ver, si habéis entendido la manera de funcionar, a ver si sois capaces de decirme por qué, aunque yo llevo ejecutado estos 3 comandos de PHP, aquí en el navegador no veo nada. No tengo las tres líneas. Porque no llegaba a guardarse. No tenía la función PHP, ¿no? Vale, y sí, no ha terminado la función PHP y ¿por qué? Me falta un razonamiento más. Es verdad que la función PHP no ha terminado. Y entonces, ¿qué pasa en el cliente? Esto estoy en el cliente. ¿Qué pasa en el cliente si la función PHP no ha terminado? Que no recibe la Que petición. todavía no ha mandado al cliente los datos que tiene que recibir. Correcto, esa es la clave. Lo que vimos el primer día. Cuando yo estoy programando en PHP, cuando el script PHP se ejecuta en el servidor, hasta que no acaba de ejecutarse, y después de ejecutarse ha generado código HTML o lo que sea, es lo que se le manda al cliente como respuesta. Pero la ejecución del PHP está todavía en el servidor y al cliente no llega nada. Por eso en el navegador no vemos nada hasta que no llegamos al final. Hasta que yo aquí no digo yo, venga, va, pues seguimos, hasta que no acaba, ya está. Cuando ha acabado esto es cuando en el cliente es cuando ha llegado todo. No podemos verlo en directo como va poniendo el primero, el segundo, el tercero, porque al cliente llega todo de golpe una vez que ha acabado el script. ¿Vale? Eso es para que entendáis el funcionamiento de la programación aquí. Todo se ejecuta en el servidor. ¿Vale? Entonces, esto es muy interesante que lo configuréis. Los que hayáis optado por Docker, voy a ver si esta semana puedo preparar un manual o explicar o deciros cómo configurar el entorno de Docker el entorno de Docker para hacer la depuración paso a paso, ¿vale? ¿Alguna duda de esto? No, pues si os parece, voy a hacer lo que he comentado. Voy a pegarle un repasillo al PDF de la unidad 4, porque ahí hay una cosilla, pues bueno, y os comento más o menos un resumen, porque sí me interesa que entendáis la diferencia entre una cookie y una sesión, ¿vale? Y una variable de sesión. Vale, yo creo que el manual siguiéndolo no deberíais tener ningún problema. Aquí explica cómo poner el punto de ruptura,
como esto del botón este, si creáis el fichero launch.json, os aparece, cuando os ponéis aquí, os aparece ya la acción de listen y le dais al play y ya se activa el modo de depuración. ¿Vale? Y aquí tenéis un poco el funcionamiento y cómo podéis ir viendo las variables, etcétera. Vale. Bueno, lo que íbamos diciendo, vamos a aquí y vamos a ir a la unidad, al resultado de aprendizaje 3, ¿no? No, este también, el resultado de aprendizaje 3 también es del el 4, que es desarrollo de aplicaciones web con PHP, vale. Hoy esto tengo que revisarlo porque no está bien enlazado. Si encontréis alguna cosa mal, me lo decís y le voy actualizando. La unidad 4, venga, pues completa. Venga, completa. A ver cómo se ve. Vale. Vale, pues me gusta más que completa. Me gusta guiada. O web. Vale. No, porque me he ido a la unidad 2. No, es en la 4, perdón. La unidad 4, esta. Ahora. Vale, a ver, en esta unidad, que en principio es para la semana que viene, la idea es, habla de la herramienta para la depuración de código. Bueno, aquí os habla de, aparte de lo que nosotros hemos visto, que yo creo que es lo más útil, lo de la ejecución paso a paso, os habla de determinadas instrucciones de PHP que sirven para mostrar, pues, por ejemplo, el valor de este array, si queréis mostrarlo entero, como es un array, si lo ponéis, lo sacáis creo que si hacéis un eco, no sé si sale bien, pero con el bar_dump es una forma de una variable, sobre todo cuando un array muestra todos los valores, ¿vale? O también con printr me permite mostrar información de variables, que es la otra forma de depurar código, mostrando valores de variables para ver si tiene el valor correcto cuando detecto un funcionamiento, digamos, no lógico en mi programa. Pero ya os digo, y aquí también al final os habla de esto, del Xdebug, de cómo configurarlo, que es lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Entonces eso, en cuanto a la parte de depuración de código, bueno, aquí en instalación de herramientas os habla del Xdebug, ¿vale? Esto lo que pasa es que yo creo que está hecho para versiones más antiguas y yo creo que no sé si os funcionará. El manual que yo he hecho está probado del año pasado, de hace 2 años y lo hemos probado ahora y funciona. Y aquí explica cómo hacerlo en Visual Studio Code, ¿vale? O sea que esto es lo que hemos visto ahora. Y luego, de autenticación de usuarios, pues, a ver, la autenticación de usuarios y el control de acceso es algo muy importante cuando estamos desarrollando en web. ¿Por qué? Porque imaginaros que estamos haciendo una aplicación de una empresa para gestionar, por ejemplo, el fichaje de un empleado, para poner cuando entre y cuando sale. Pues es importante que el usuario se autentique, que sepamos alguna manera de identificar al usuario. Y la única forma es mediante lo que se llama autenticación y control de acceso. Aquí os habla de que de que es muy importante que cuando hacemos autenticación y control de acceso usemos el protocolo HTTPS, ¿vale? Todos más o menos, el otro día vimos que el protocolo que se usa aquí es HTTP o HTTPS para intercambiar información entre el cliente y el servidor. ¿Quién de aquí ha visto, porque esto supongo que en alguna tutoría dedicaré un tiempo a explicar el tema de la criptografía asimétrica, las claves la clave pública, clave privada y todo eso? ¿Hay alguien que no, o todos lo habéis visto? Supongo que diréis, pues lo hemos visto, pero si lo recuerdas no viene mal, ¿no?
Bueno, un poco, eso os comento que es algo fundamental que tenéis que saber como desarrolladores, como informáticos en general. Si yo me comprometo en alguna tutoría, si queréis, a hacer un pequeño resumen con los conceptos básicos. Pero es muy importante que controléis la diferencia entre una criptografía simétrica, asimétrica, entendéis que es una clave pública, una clave privada, cómo van las dos enlazadas, y tengáis muy claro qué hay que usar para firmar, para compartir mensajes, etcétera, para firmar algo, para mandar un mensaje cifrado. Todo eso es muy importante. Entonces, hay mucha documentación. Yo os pediría eso, si el que no, el que lo vio en su momento y no se acuerda, que mire algún vídeo por ahí. Yo de todas formas puedo dejar recursos explicando cómo funciona, ¿vale? Y si alguien quiere en una tutoría grupal o individual, lo repasamos. Entonces, lo que decía, ¿por qué es importante que en los mecanismos cuando se hace una autenticación en una aplicación web, se use HTTPS? ¿Quién me lo dice? Porque es la forma segura, ¿no? Vale, pero ¿por qué? ¿Qué riesgo se corre si no se usa HTTPS? Estamos autenticándonos en una aplicación. Porque no está encriptada. Exactamente. Tú cuando haces una pantalla, la típica pantalla de login, ¿no? En la que pones tu usuario y contraseña para entrar a una aplicación, tú ahí pones, es un formulario web, que si estáis en lenguaje de marca lo veríais. Iba a decir, lo estáis viendo, no, porque el lenguaje de marca está en primero, ya han cambiado. Entonces, esa autenticación, tú pones un usuario y la contraseña. Y es verdad que la contraseña, en el HTML tú le indicas que ese input text es de tipo hidden, ¿vale? Eso, lo que acabo de decir, todos lo entendéis, ¿no? Entiendo, si habéis visto HTML. Entonces, aunque sea hidden y el usuario no lo vea, el que está delante de la pantalla, si tú usas un protocolo HTTPS que no va encriptado, como bien habéis dicho, no va cifrado, ese usuario y esa contraseña viaja mediante el protocolo HTTP en una cabecera, viaja al servidor, al formulario, con el formulario viaja al servidor sin encriptar, es decir, viaja tal cual. La contraseña va por ahí por internet sin encriptarla, en claro. Por lo tanto, cualquiera que capture tráfico en la red nuestra, estamos en una red de una aula, cualquiera que esté capturando todos los paquetes que pasan por la red, podrían coger esa contraseña. Entonces, por eso hay que usar HTTPS, porque va encriptado. Y entonces, los mecanismos, pues bueno, aquí los mecanismos de autenticación 1 nos habla de que el HTTP ofrece un mecanismo, ¿vale? Que es mediante, pues, configurando en el servidor en el servidor Apache, configurando un fichero donde estarán los usuarios y las contraseñas encriptadas, que es, el problema de esto es que tiene que ser el administrador del servidor web el que gestione este fichero. Y entonces, haciendo eso y luego configurando mediante unos ficheros htaccess, configurando los directorios del servidor, podríamos hacer que cuando alguien entre a un directorio de nuestro servidor web nos pida un usuario y una contraseña, y si no es válido no entre. Esto lo veréis también en despliegue, creo que se ve algo de esto, pero bueno, el problema de esto es que la gestión tiene que hacerse en el servidor, entonces tiene que ser el administrador, entonces no se suele usar mucho, ¿vale? Esta autenticación directamente en Apache, pues no se suele usar. Y luego también el otro sistema que habla aquí es mediante, esa integración con el servidor, pues nos permite tener variables de servidor donde esté el usuario autenticado y la clave que ha puesto y el tipo de autenticación, ¿de acuerdo? Y luego en el código PHP podríamos usar esas variables para, dependiendo de eso, pues obrar en consecuencia, ¿de acuerdo? O para cuando en un script PHP no está en el servidor, no hay ningún usuario autenticado válido, sabemos que el usuario no se ha autenticado. Esto lo veremos bastante cuando hagamos aplicaciones más grandes en las que tenemos varios ficheros, varios scripts PHP. Es normal que en un script se haga el login
Entonces, cuando hace un login correcto, se rellene esta variable. Nosotros lo haremos con otro tipo de variable. Y en el resto de script PHP tenemos que meterle algo para que en el caso de que el usuario no se haya autenticado bien, no le deje seguir ejecutando el script porque no tiene permiso. Entonces, lo que se suele ver en los scripts PHP al inicio suele ser esto. Si no estás autenticado, devuelvo un código 401 para como que no estás autorizado. Y esto es lo que devuelve el script en caso de que no estemos autenticados. Else, pues podríamos poner lo que se hace si está autenticado. Vale, esto lo veremos, esto no lo vamos a ver, la autenticación con este sistema no lo vamos a ver. Nosotros lo que vamos a hacer es el 1.3, lo que vamos a hacer es meter la autenticación mediante bases de datos, ¿vale? Nosotros podemos coger y, ¿qué es lo que se suele hacer en las aplicaciones web? Nosotros en la base de datos que usemos crearemos una serie de usuarios y entonces nuestra aplicación, la pantalla de login, cuando tú le das a entrar, lo que comprueba es si ese usuario y la contraseña que has puesto está en la base de datos correctamente almacenada. Y aquí veremos una cosa muy importante que al principio solemos fallar todos, que es la contraseña en la base de datos, ¿cómo debe estar? ¿Debe estar igual que la haya puesto el usuario o no? ¿Cómo guardaréis vosotros las contraseñas? Si yo he puesto una contraseña que es hola para mi usuario solo en una aplicación, en la base de datos, en la tabla, ¿la contraseña creéis que se guarda como hola? No, debería cifrarse, ¿no? Exactamente, la contraseña debe guardarse encriptada. ¿Para qué? Para que si hay un ataque que alguien logra entrar a la base de datos, no pueda obtener todas las claves de los usuarios, porque están encriptadas. Y entonces diréis, ¿y cómo se compara entonces lo que yo pongo? Porque si yo la guardo encriptada, el responsable de una aplicación no sabe las contraseñas de sus usuarios. Entonces, ¿cómo creéis vosotros que podemos comparar o cómo podemos comprobar que un usuario ha metido la clave correcta? ¿A alguien se le ocurre alguna forma? Habrá un bot o algo que haga comparación, ¿no? No, la idea es que yo lo que haré será la contraseña que me ha mandado el usuario, que pone el usuario en el formulario, la encripto con el mismo algoritmo que tengo en la base, con el que he encriptado la contraseña cuando la metí en la base de datos. Entonces lo que se hace es comparar las dos encriptaciones, ¿vale? Se supone que las funciones hash que encriptan tienen la particularidad, bueno, las funciones hash no son encriptaciones, pero las funciones que encriptan tienen la particularidad de que una misma palabra se encripta igual, siempre. Entonces lo que se hace es, lo que el usuario me manda, yo lo encripto con el mismo algoritmo que he guardado la clave en la base de datos. Entonces comparo, realmente lo que se compara son cadenas encriptadas, no las claves en claro. Si son iguales es que la clave original era la misma, ¿vale? Eso lo tendréis que programar vosotros cuando hagamos algo más grande. Vale, pues en principio voy a parar la grabación.